Antes de los nombres hubo un silencio que no pertenecía a la naturaleza. El oficial Joseph Moore desembarcó solo en Alien Moor el 26 de diciembre de 1900. El bote lo dejó en la roca y él subió las escaleras de piedra sin apresurarse. Llevaba años en el servicio. Había visto faros vacíos antes, pero este era diferente. La diferencia no estaba en lo que faltaba, estaba en lo que permanecía. La puerta, sin llave pero cerrada, como si alguien la hubiera tirado al salir con prisa, o como si algo, desde adentro, la hubiera empujado hacia afuera. La cocina, un plato con comida a medias, la carne todavía en el hueso, el cuchillo apoyado en el borde, en ángulo, como suspendido en medio de un gesto. La silla, volcada, no tirada, volcada, como si quien la ocupaba se hubiera levantado de golpe, sin tiempo, sin aviso. Moore lo describió años después con una sola frase. Era como entrar a la mitad de un instante que nunca terminó. No había sangre, no había lucha, no había nota, solo el tiempo detenido, solo objetos que esperaban a dueños que no iban a regresar. James Ducat, 43 años, 20 en el servicio de faros, hombre de mar en su sentido más profundo, firme, metódico, incapaz de pánico. Sus superiores lo describían como la clase de hombre que mantiene la calma cuando el barco ya está hundido. Thomas Marshall, 28 años, el joven del grupo, meticuloso hasta la obsesión, revisaba cada mecanismo 2 veces, 3 si el tiempo lo permitía. Nunca dejaba nada al azar, y luego estaba el tercero. Su nombre completo era Donald MacArthur, pero en los registros del Trinity House aparece simplemente como el asistente, como si la burocracia victoriana hubiera decidido sin saberlo que ese hombre merecía menos existencia que los otros 2. Donald no era el guardafaro asignado, era un sustituto. Había llegado días antes de la desaparición para cubrir a un colega enfermo. Nadie lo había pedido específicamente. Nadie lo conocía bien. Llegó a la isla como llegan las cosas inevitables, sin anuncio, sin preparación. Hay algo perturbador en la llegada de un extraño a un espacio cerrado. Alien Moor no era solo un faro, era un ecosistema humano microscópico. Ducat y Marshall llevaban semanas solos en esa roca, desarrollando los ritmos silenciosos que desarrollan los hombres que comparten el aislamiento. ¿Quién cocina primero? ¿Quién habla? ¿Y cuándo? ¿Quién cede el silencio? Donald llegó y rompió ese equilibrio. ¿Lo sabía él? ¿Lo sintieron ellos? La psicología del aislamiento extremo es implacable. 3 hombres en una roca de granito, rodeados de Atlántico en todas las direcciones, durante semanas, sin contacto exterior. Ese entorno no perdona las grietas, las amplifica. La bitácora de Alien Moor es el documento más extraño de la historia marítima escocesa, no porque revele el misterio, sino porque lo hace más profundo con cada entrada. 12 de diciembre. Entrada de James Ducat. Vientos del noroeste, tormenta severa. Marshall está muy asustado. Yo nunca lo había visto así. Ducat, callado toda la tarde. Detente. Lee eso de nuevo. James Ducat escribió sobre sí mismo en tercera persona, como si ya no se reconociera como el autor, como si algo en él se hubiera disociado del resto. Ducat callado toda la tarde. Un hombre describiendo su propio silencio como si fuera el silencio de otro. 13 de diciembre. Dios perdona nuestra ignorancia. El mar ruge desde el norte. Los 3 hemos rezado.
3 hombres endurecidos por décadas de trabajo en los mares más violentos del mundo, rezando, no uno, los 3. ¿A qué le rezaban? Al mar, al viento, a algo que el mar y el viento habían traído. 14 de diciembre. Tormenta de violencia nunca vista en 20 años de servicio. Ducat llora. Marshall ora en voz alta sin parar. Donald mira la ventana. Solo mira. No dice nada. Donald mira la ventana. No reza. No llora. Solo mira. ¿Qué veía Donald en esa ventana? 15 de diciembre. Última entrada. 4 palabras. La tormenta ha cesado. Nada más. Nunca más. Aquí es donde el misterio deja de ser una historia de marineros y se convierte en algo mucho más perturbador. Los investigadores del Trinity House hicieron lo que hace cualquier institución racional ante lo inexplicable. Buscaron datos. Consultaron las estaciones meteorológicas vecinas. Revisaron los registros de barcos que habían transitado la zona entre el 12 y el 15 de diciembre de 1900 y encontraron lo siguiente: ninguna tormenta, cielo parcialmente nublado, mar con oleaje moderado, viento de intensidad normal para diciembre en el Atlántico Norte, condiciones que cualquier guardafaro experimentado habría calificado sin dudar como una noche tranquila. Pero la bitácora describía el fin del mundo. Tormenta de violencia nunca vista en 20 años de servicio. Un hombre que había trabajado en los mares escoceses durante 2 décadas, describiendo algo que los instrumentos meteorológicos del entorno no registraron. ¿Quién mentía? ¿Los instrumentos o James Ducat? La psiquiatría tiene un término para lo que pudo haber ocurrido en esa roca: folie à deux, locura compartida. Un fenómeno documentado en el que un individuo con delirios o alucinaciones los transmite a otros que comparten su entorno íntimo. El segundo y el tercero no generan los síntomas de forma independiente. Los adoptan, los refuerzan, los legitiman mutuamente hasta que se vuelven indistinguibles de la realidad. 3 hombres, una roca de granito, semanas de aislamiento, y un sustituto que llegó de afuera, que tal vez llegó ya roto. No hay fotografía de Donald MacArthur. En una época en que la fotografía ya era práctica común, en que los registros del Trinity House incluían retratos de sus empleados, Donald no dejó imagen. Solo un nombre en una lista de sustitutos. Solo una firma en un formulario de asignación temporal. Como si hubiera sabido o querido no dejar rastro. Esto es lo que sabemos. Donald MacArthur tenía experiencia previa como guardafaro. No era un novato. Había trabajado en al menos 2 estaciones antes de Eilean Mor. En ambas, según los registros disponibles, cumplió su trabajo sin incidentes documentados. Sin incidentes documentados es una frase que en los archivos victorianos puede significar muchas cosas. Puede significar que todo estuvo bien. También puede significar que nadie escribió lo que no estaba bien. Los psicólogos que han estudiado el caso hablan de algo llamado inducción de grupo. La idea es simple. En un ambiente de aislamiento extremo, la persona más perturbada emocionalmente no necesita palabras para contagiar su estado. Lo hace a través de comportamientos, a través de miradas, a través de silencios que duran demasiado. Donald miraba la ventana, solo miraba. ¿Y si lo que él veía no era el mar? ¿Y si lo que Ducat y Marshall vieron en el rostro de Donald los convenció de que había algo ahí afuera? ¿Y si la tormenta que describe la bitácora fue real, completamente real, en las mentes de 3 hombres que se habían convencido mutuamente de que existía? El miedo colectivo no necesita objeto real,
solo necesita 3 hombres solos en una roca y alguien que empiece a mirar hacia donde no hay nada. Hay algo que la investigación oficial nunca pudo explicar. Algo más concreto que las tormentas fantasmas y los retratos ausentes. El protocolo. El Trinity House tenía una norma absoluta para todas sus estaciones. En todo momento, al menos un guardafaro debía permanecer dentro del faro. Era la regla más básica del servicio, no una sugerencia, una orden. Violada era motivo de expulsión inmediata. James Duquette la conocía. La había cumplido durante 20 años. Thomas Marshall la conocía. Era meticuloso hasta la obsesión. Donald MacArthur la conocía. Tenía experiencia previa. Cuando Moore entró al faro el 26 de diciembre, no había nadie. Los 3 hombres habían salido al mismo tiempo, juntos, violando la norma que todos conocían, la norma que ninguno habría roto voluntariamente. La investigación oficial lo explicó como un accidente. Los 3 habrían salido a revisar el equipo exterior y una ola gigante los arrastró. Una ola rogue, una anomalía marina. Posible, técnicamente posible. Pero hay 3 problemas con esa teoría. Primero, ningún registro meteorológico de la zona muestra condiciones de oleaje extremo en esos días. Segundo, los equipos exteriores no necesitaban revisión simultánea de 3 personas. Tercero, y este es el más perturbador, si los 3 salieron juntos fue porque algo los obligó a salir juntos. Algo que los convenció de que ninguno podía quedarse atrás. ¿Qué tiene que ver algo para que 3 hombres disciplinados abandonen todo protocolo, toda lógica, toda razón de sobrevivencia y caminen juntos hacia el borde de una roca en el Atlántico Norte? El capitán Harvey redactó su informe oficial con letra firme. Era un hombre de la Marina victoriana, no dado a la especulación, no dado al dramatismo. Y sin embargo, en el último párrafo de su informe, escribió algo que sus superiores nunca comentaron públicamente. Escribió que la isla parecía haber devorado a sus propios guardianes. No era metáfora. Era lo más cercano a la verdad que el lenguaje administrativo podía articular. Hay lugares en el mundo donde la geometría del aislamiento hace algo a los seres humanos. Los estudios modernos sobre confinamiento extremo documentan lo que los marineros victorianos no tenían palabras para describir. La mente humana, privada de estímulos externos suficientes, empieza a construir su propia realidad, no de forma gradual, de forma violenta, de forma convincente. Los astronautas en misiones largas lo experimentan. Los exploradores polares lo conocen. Los prisioneros en confinamiento solitario lo viven. Una roca en el Atlántico, con 3 hombres y el sonido constante del mar, durante semanas. Es exactamente el entorno que la mente humana necesita para empezar a inventarse a sí misma. Y sin embargo, la locura compartida no explica los 4 días de ausencia de la luz. No explica por qué ningún barco reportó la ausencia de la señal. No explica por qué los registros de otras estaciones fueron revisados pero nunca fotografiados en su totalidad. No explica por qué los archivos del Trinity House sobre el caso Aileen Moore tienen páginas que siguen sin ser digitalizadas más de 100 años después. En 1912, 12 años después de la desaparición, el poeta Wilfrid Wilson Gibson publicó un poema llamado Flannan Isle. En él, 3 hombres encontraban el faro vacío y escuchaban las voces de los desaparecidos. Era ficción, hermosa, limpia, ordenada. El mundo prefirió esa versión, porque la ficción tiene el regalo de los finales, porque la ficción cierra lo que la realidad deja abierto.
El caso real no cierra. Lo que sí sabemos, el faro de Aileen Moore fue automatizado en 1971. Ya no necesita guardianes humanos. Una máquina hace lo que Ducat, Marshall y Donald hacían con sus manos, sus ojos, su presencia. El Trinity House no emitió declaraciones sobre la decisión de automatizar ese faro específico. Era parte de un programa más amplio. Todos los faros remotos de Escocia fueron automatizados en ese periodo, pero Aileen Moore fue uno de los primeros. Quizás eso no signifique nada. Quizás la institución que perdió a 3 hombres en esa roca simplemente no quiso volver a poner más. Las teorías son muchas. Merecen ser nombradas con honestidad. Teoría 1. El accidente por Ola Rogue. Los 3 hombres salieron juntos a revisar el equipo dañado por una ola anterior y una segunda ola, imprevisible, los arrastró. Es la explicación oficial. Es la más cómoda. Teoría 2. La locura inducida por el entorno. El aislamiento extremo, amplificado por la llegada de un elemento psíquicamente inestable, produjo un episodio colectivo de psicosis que llevó a los 3 hombres a caminar hacia el mar, documentada en contextos similares. Imposible de probar aquí. Teoría 3. Algo que emergió del mar. No se descarta en los estudios del caso, pero tampoco se argumenta. Es la que más silencio produce. Teoría 4. Un encuentro con un barco no identificado. Piratas, contrabandistas o agentes de alguna potencia extranjera que necesitaban silencio en esa ruta específica del Atlántico. Los 3 hombres habrían sido eliminados para garantizarlo. Los registros alterados. Teoría 5. El suicidio colectivo. Ningún investigador serio la sostiene, pero existe. Cada teoría tiene sus defensores. Ninguna tiene pruebas. Todas comparten un punto ciego. No explican por qué Donald miraba la ventana. Hay algo en la cronología del caso que los análisis suelen pasar por alto. El Hesperus, el barco de suministros, llegó a Aileen Moore el 26 de diciembre. La última entrada en la bitácora es del 15 de diciembre. 11 días. 11 días sin señal de luz en un punto de tránsito marítimo activo del Atlántico Norte, en pleno invierno, en una época en que los barcos dependían de esos faros para no morir, y sin embargo, no hay registros de barcos que reportaran la ausencia de la señal durante esos 11 días, o ningún barco pasó, o pasaron y no reportaron nada. O reportaron algo y ese reporte no llegó a los archivos públicos. El capitán Harvey sabía del retraso antes de partir. Sabía que llevaba semanas sin contacto con la estación. Sabía que algo podía estar mal. ¿Por qué tardó 11 días en ir? Los registros del Trinity House documentan el retraso como consecuencia del mal tiempo. El mismo mal tiempo que, según los registros meteorológicos de la zona, no ocurrió. El misterio de Aileen Moore no es solo la desaparición de 3 hombres, es la desaparición de 11 días de historia. Es el silencio de una institución que sabía o temía o prefirió no saber. La isla sigue en pie. El granito no olvida nada. Tampoco recuerda. Simplemente existe, indiferente al tiempo y a los hombres que el tiempo se llevó. No hay placa conmemorativa en Aileen Moore. No hay monumento. No hay nombre tallado en la piedra. James Ducat, Thomas Marshall y Donald MacArthur no tienen tumba conocida. No tienen lápida. El mar, si los tomó, no los devolvió. Tienen a lo sumo un poema de 1912 que inventa su historia, y este documental que no puede inventarla. La psicología del duelo tiene un término para los seres queridos que desaparecen sin cadáver: muerte ambigua.
un estado en que la mente no puede cerrar el proceso de pérdida porque no hay objeto concreto al que llorar, no hay momento final, no hay evidencia definitiva. El misterio de Eileen Moore produce algo parecido en quienes lo estudian. No hay forma de saber, no hay forma de cerrar, solo la apertura permanente de una pregunta que no tiene respuesta disponible. Los cartógrafos medievales tenían una costumbre que los cartógrafos modernos abandonaron. En los márgenes del mundo conocido, allí donde el mapa terminaba y empezaba lo inexplorado, escribían una advertencia: Hic sunt dracones, aquí hay dragones. No era superstición, era honestidad, era la admisión de que el conocimiento humano tiene bordes, y que más allá de esos bordes, las reglas que nos protegen dejan de funcionar. Eileen Moore está en uno de esos bordes, no geográficamente. Geográficamente es un punto conocido, cartografiado, catalogado, pero existe en el borde de otra cosa, en el borde de lo que la mente humana puede soportar en aislamiento, en el borde de lo que las instituciones pueden admitir sin desmoronarse, en el borde de lo que el lenguaje puede nombrar. 3 hombres llegaron a ese borde y lo cruzaron. Joseph Moore nunca habló públicamente del caso, no concedió entrevistas, no escribió memorias, no publicó cartas. Siguió trabajando en el servicio de faros durante años después del incidente. Cumplió con sus turnos, redactó sus informes, se jubiló con honores y nunca, en ningún registro conocido, volvió a mencionar el nombre de Eileen Moore, el hombre que entró primero al faro vacío, el hombre que encontró la silla volcada y la comida a medias y el silencio que no pertenecía a la naturaleza. Ese hombre decidió guardar lo que había visto, por discreción profesional, por lealtad a una institución que prefería el silencio, o porque lo que había sentido en esa isla no podía ser dicho sin que quien lo escuchara dejara de mirarlo igual. Hay cosas que se guardan no porque sean oscuras, sino porque, una vez dichas, no pueden ser desdichas. El ser humano tiene una relación particular con lo que no puede medir. No lo acepta, tampoco lo descarta, lo convierte en historia, le da nombre, le construye narrativa, lo domestica con palabras hasta que parece explicable, luego lo archiva, lo cataloga, lo cierra. El caso de Eileen Moore resistió ese proceso. Durante más de 100 años resistió. Cada teoría que intenta cerrarlo deja una grieta por donde vuelve a filtrarse. La grieta de la tormenta que no existió en los registros. La grieta del protocolo violado por 3 hombres que nunca lo habrían violado. La grieta de Donald mirando la ventana sin decir nada. La grieta de 11 días sin luz en una ruta marítima activa, sin que nadie reportara nada. Las grietas no son fallas del misterio, son el misterio. La física moderna tiene un principio que los victorianos no habrían comprendido, pero que quizás habrían agradecido. El principio de incertidumbre de Heisenberg dice, en su esencia más desnuda, que hay pares de propiedades en el universo que no pueden ser conocidas simultáneamente con precisión absoluta. No porque los instrumentos sean insuficientes, sino porque la naturaleza misma no lo permite. Hay cosas que el universo guarda para sí, no por malicia, sino porque la certeza total no es una condición de esta realidad. Eileen Moore es uno de esos lugares donde esa condición se hace visible, un lugar donde el mundo muestra su fondo, su límite, su honesta incapacidad de contarlo todo. 26 de diciembre de 1900. Un oficial sube las escaleras de piedra de Eileen Moore. Entra, llama. Su voz regresa sola. En algún lugar entre el 15 y el 26 de diciembre, 3 hombres llegaron al borde de algo.
No sabemos qué era ese algo. No sabemos si lo vieron, si lo sintieron, si lo imaginaron juntos o si simplemente se precipitaron hacia él sin entender por qué sus piernas los llevaban allí. Lo que sabemos es esto: nadie los buscó hasta 11 días después. Nadie los encontró nunca. Y el faro siguió apagado esos 11 días, como si también él hubiera decidido no ver. Los cartógrafos medievales tenían razón. Hay dragones, no en el mar, en los bordes de lo que podemos saber, en los límites de lo que podemos medir, en el silencio de una isla que sigue en pie mientras los hombres que la habitaron se disolvieron en el Atlántico sin dejar rastro. La luz gira, la isla espera, y nadie sabe qué es lo que espera que llegue.